Y atención Ecuador, el doctor Augusto Tandazo ha presentado un análisis profundo sobre el controvertido caso León de Troya, destacando su impacto en el sistema judicial y político de Ecuador. Según Tandazo, este caso ha expuesto graves irregularidades y corrupción dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia. La investigación, que involucra a figuras políticas de alto perfil, ha revelado cómo la manipulación de procesos judiciales puede ser utilizada para proteger a ciertos individuos y perseguir a otros, socavando así la confianza pública en el sistema judicial del país. Miremos. El artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice que deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito. Vamos a ver cómo el que conoció de toda la salvajada que fue el caso León de Troya fue Guillermo Lasso Mendoza. Y la pregunta es, él debería estar sindicado como autor directo, según el literal B del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal en el caso León de Troya. De artículo 42, porque son quienes no impiden o procuren impedir que se evite la ejecución de un delito teniendo el deber jurídico de hacerlo. Él recibió la denuncia, como lo vamos a ver. A ver, por favor, papel y lápiz, porque las fechas son claves. El jueves 23 de febrero del 2023 presenta el informe sobre el caso León de Troya Villavicencio. Informe que se lo denomina el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, que lo hizo en toda una ceremonia, que la vio todo el Ecuador, y que obviamente la fiscal general tiene que haberla visto, porque si la vio Raimundo y todo el mundo, ella tiene que haberlo visto. Entonces, ¿en qué consiste esta cuestión? Que la policía, y voy a leer cosas textuales de su informe, donde yo no le meto una coma. Dice que Dritan Jica, este albanés, era socio de Rubén Cherres y es investigado por narcotráfico. Escuchen, Dritan Jica, socio de Rubén Cherres. Que la policía antidrogas empezó a seguirle la pista en mayo del 2021 a Dritan Jica. Y que se vio que era parte de una organización delictiva dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Porque la fiscal dijo que en el caso León de Troya no se había visto ningún relacionamiento con el tema de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, o sea, de estupefacientes. Pero el caso León de Troya se inicia buscando los relacionamientos por narcotráfico. Luego encuentran a una empresa que se llama Osaka Fish, en donde se ve que había una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, puesto en lenguaje entendible, drogas, que funcionaba en las provincias de Manabí y El Guayas. Luego, ¿qué dice Villavicencio? Que el 7 de julio del 2021, a las 13 horas con 40 minutos, la comandante Tania Yoconda Varela Coronel, y el teniente coronel José Luis Erazo fueron recibidos por el presidente Guillermo Lasso Mendoza. 7 de julio del 2021. No nos olvidemos que Lasso se posicionó el 24 de mayo del 2021. Y en esa oportunidad lo dice Villavicencio, que le explicó a Lasso la relación existente entre Rubén Cherres Fagioni con grupos organizados dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, narcotráfico, fiscal general, narcotráfico. No es un temita, sino más. Así como también se le informó de los vínculos directos del señor Cherres Fagioni con el señor Danilo Carrera Druede, cuñado, esto lo digo yo, cuñado de Guillermo Lasso. Esto le dijeron a Guillermo Lasso. Mire lo que tiene usted cerca suyo. Luego, ¿qué dice Villavicencio? Que lamentablemente por parte del Ejecutivo no hubo acciones, estoy leyendo textualmente,
Acciones inmediatas. El presidente guardó silencio por más de 555 días. Esto contabilizados hasta el 9 de febrero del 2023. Desde que la excomandante Tania Varela y el coronel Erazo mantuvieron la reunión en Carondelet. Y que no se ha podido evidenciar que el presidente Lazo o alguna autoridad delegada por él haya solicitado información adicional de estas informaciones. Lo que denota la presencia de grupos de delincuencia transnacional debidamente identificados, como es la mafia albanesa, caso de narcotráfico. ¿Por qué le dicen a todo el país que aquí no había narcotráfico en el caso León de Troya? Y esto lo dice Villavicencio, el ídolo de María Paula Romo, el ídolo de Jorge Peñafiel. Y luego dice, peor que se hayan iniciado acciones penales, lo dice Villavicencio, en contra de funcionarios públicos, toda vez que el señor presidente Lazo tuvo pleno conocimiento que se estaban gestionando la entrega de cargos públicos, presumiblemente por intermedio de su cuñado Danilo Carrera. Delito de tráfico de influencias. ¿Qué pasa después? Que sucede que el general Giovanni Ponce desarma la unidad de investigación del caso León de Troya, y a sus integrantes los manda a otro tipo de actividades para que no sigan investigando la conducta de la gente involucrada en un caso de narcotráfico y de tráfico de cargos públicos para beneficiarse. Presidente de la República. ¿El fiscal no le pareció relevante que actúe sobre la picada? Con la denuncia de Villavicencio. Entonces Villavicencio sirve solamente para ciertas cosas, pero en otras se pasan por encima lo que dijo. Y entonces fueron trasladados estos oficiales a otras unidades y provincias. Luego, ¿qué hay algo importante de esto? La calificación la descalificación de 4 generales para permitir que suban 4 coroneles al grado de general. Y entonces, esto lo hicieron en complicidad, lo dice Villavicencio. No lo digo yo por si acaso ven a quererse meter contra mí. Dice en el informe Villavicencio, por disposición de la excomandante, o sea, Tania Varela, hacia los generales Giovanni Ponce Parra y Mauro José Vargas Villasís, estos debían informar a la Embajada de los Estados Unidos de América acerca de la existencia de varios generales de policía vinculados a estructuras criminales del tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces, así actuaron, como que los jefes de la policía era el embajador norteamericano en el Ecuador. Y sobre esto, ¿qué dijo la fiscalía? Nada está en el informe de Villavicencio. Luego, dice que le llamó la atención que se desarmó el equipo de investigación de la policía. Porque esa investigación, lo dice Villavicencio, fue coordinada con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol, y con la DEA, con la Drug Enforcement Administration. Lo dice Villavicencio. Verán que no lo dice la Revolución Ciudadana, lo dice Villavicencio. Pero aquí viene un tema. Con fecha 25 de enero del 2022, lo dice Villavicencio en su informe a las 11:36 del día. El fiscal Valda Zambrano presentó la solicitud de archivo de la investigación previa del caso León de Troya, de un caso que apestaba por el narcotráfico y los delitos de tráfico de influencias. Y presentó la solicitud de archivo, ante lo cual el juez de la unidad de Manta, el juez de garantías penales de la unidad judicial penal de Manta, ante el pedido del fiscal Valda, ordena el archivo de esta investigación brutal, que ahora la están sacando a cuentagotas, solo lo que les conviene. Y entonces ordenaron el archivo, pero en el acta del juez se hace constar, y esto lo destaca Villavicencio, dice que la Fiscalía no ha podido obtener elementos de convicción suficientes para formular cargos en contra del denunciado. O sea, no habían elementos suficientes cuando eso apestaba ese caso León de Troya. Pero aquí en este punto, para poder ver qué pasó con este archivo de la investigación penal, del archivo de investigación penal del caso León de Troya. Es que Tandazo subraya que el caso León de Troya no solo afecta a las personas directamente involucradas,
sino que también tiene implicaciones más amplias para la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. La falta de transparencia y la manipulación de la justicia han generado una atmósfera de desconfianza y descontento entre la ciudadanía. Según el doctor Tandazo, es crucial que se tomen medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su posición o influencia, sean tratados con justicia y equidad. Solo así se podrá restaurar la credibilidad de las instituciones y avanzar hacia una sociedad más justa y democrática. Ese criterio del doctor Tandazo es increíble, así es que a tomarlo muy en cuenta para seguir un poco educándonos en la situación política. No se olvide, suscríbase. El canal de la información.